En el programa Memorias que Perduran de hoy tendremos una entrevista con un oriundo de Colcapirua, el pueblo de los Mancayutas. Le preguntaremos del por qué este seudónimo, este mote. Pero decir que el entrevistado de hoy es ingeniero civil, con estudios en Oruro, en la Universidad Técnica de Oruro. Estaremos hablando de su infancia en Colcapirua, pero también de sus estudios en la Universidad de Oruro y de la actividad laboral que ha desarrollado a lo largo de tantos años. Nuestro entrevistado es César Padilla Bustamante, con quien estaremos desentrañando esta semblanza de vida para conocer aspectos interesantes de esta larga vida ya de César. César, quiero darte la cordial bienvenida al programa Memorias que Perduran. Tu saludo para el público que verá el programa. Primero, muchas gracias, Tino, que cariñosamente te llamamos así. Y un saludo cordial a toda la gente que te sigue. Y te felicito además por este programa, porque son muy pocos los que quieren transmitir algunas experiencias vividas y la cosecha de la experiencia de mucha gente que solo a través de este medio puede uno hacer conocer. Te agradezco de veras. Bueno, primera pregunta relacionada a Colcapirua. ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia? Muchos recuerdos, ¿no? Pucha, realmente cuando uno nace en un pueblito así, era un cantón de Quillacollo tan solo Colcapirua, y de repente era el más importante, incluso más importante que Quillacollo, porque había una actividad desde mis papás, la juventud, había una playa de chicas lindas que eran muy acosadas por Quillacollo. Colcapirua era el único lugar como cantón que tenía piscina pública, que también es una larga historia cómo se logró conseguir aquello. Y en el deporte eran muy fuertes en el Valle Bajo, muy respetados, ¿no? Porque habían muchas personas que eran grandes deportistas. En el fútbol había un, no me acuerdo el apellido, que parece se llamaba Quintín, estuvo en la selección boliviana. En el básquet hubieron varios, mi papá uno de ellos, mi tío Rubén otro, y ya en la posterioridad Jaime Villarruel, el famoso loco Villarruel que jugaba en el Salamanca en Cochabamba. Y posteriormente ya en la playa de los jóvenes mi hermano ha sido parte de la selección boliviana, fue a los bolivarianos de Táchira. Yo una vez fui convocado, pero prioricé mi estudio antes que el deporte. ¿Qué jugabas? Básquet. ¿Básquet? Sí. Jugaba básquet desde mi papá. Mi papá era basquetbolista y demás ellos estuvieron en el deporte. Y entonces nacer en un pueblo que es así tan lindo, tan conocido, tan ancestral, digamos así, es pues realmente una cosa que uno no puede cambiar por nada, al extremo de que de jóvenes ya nosotros le llamábamos a Colcapirua la capital del mundo, porque nos creíamos los superiores en todo, pues, ¿no? Entonces, y bueno, yo nací ahí en la misma calle principal, ya te digo, nací yo asistido por una matrona, mi mami era profesora de escuela, mi papá era sanitario, que prácticamente era el médico de 8 o 10 kilómetros a la redonda de Colcapirua. Todo el mundo lo conocía y era Santumaqui mi papá, porque curaba cosas increíbles. Él tenía una receta que estaba relacionada con los médicos de Cochabamba y él tenía la fórmula para curar lo que vulgarmente se llama aire. Cuando se te tuerce la boca. El aire, sí. Y él curaba con una dosis que él te va a extrañar, pero él usaba estricnina, que es un veneno en realidad. Pero él sabía la dosis y sabía la combinación. Él en una semana o en 10 días te dejaba sanito. Lamentablemente no ha dejado herencia a nadie. Se ha ido con eso. Pese a que mi hermano menor es médico también. Él vive en el Brasil. Está ya como 40 años allá, es un buen médico. Y entonces, ya de niño, nosotros hemos estudiado en la escuela Daniel Salamanca, en Colcapirua. Mi mamá nos hacía estudiar hasta el 2.º año. El 3.er año ya nos traía a la ciudad. Entonces, a la ciudad a mí me inscribieron en la escuela fiscal número 1, la Juan Crisóstomo Carrillo.
Entonces ahí he estudiado. Posteriormente, ya de jovencito, había que estudiar casi inevitablemente en el colegio ícono, en el colegio de más prestigio, en el colegio de más machos, el Colegio Nacional Sucre. Como ¿Y por qué eso de machos? No sé, es una tradición, porque ahí no te contemplaban, no éramos hijitos de papá. Ya. El director tradicionalmente no te aceptaban que camines con melena, con cosas que era de moda de aquellas veces, porque tenían algo de machismo de repente, y nos decían: los hombrecitos tienen que venir bien peinados y como hombrecitos, nada de estas cosas de nueva olas que era de moda y demás cosas. Y tradicionalmente se ha mantenido ese carácter de ser los machos, los valientes, los agresivos en la buena, no en la agresividad mala. Y esa tradición tiene el Colegio Ayacucho de La Paz, el Colegio Bolívar de Oruro, el Pichincha de Potosí y el Sucre de Cochabamba, que han sido los 4 primeros colegios que el mariscal, Antonio José de Sucre crearon en el año 1825. Somos los colegios más antiguos de Bolivia. Es tradición eso en los colegios. Y normalmente ahí esos colegios no eran muy apetecidos pues por los hijitos de papá, por los hijitos de mamá, porque allá era todo terreno, no te perdonaban, tenías que estudiar, no había que ni charles ni nada. Los profesores además eran personas respetables, mayores, si no mayores, por lo menos mucho mayores que nosotros, siempre bien vestidos. Y entonces había un respeto único y mucha responsabilidad en lo que hemos podido salir. ¿Y en tu tiempo había rivalidad con los del Bolívar? Había rivalidad. De hecho, compartíamos el mismo patio. Ahora ya está dividido por un muro. Teníamos el mismo patio. ¿Y cuántas veces nos hemos agarrado en muchas golpeaduras pues, ahí adentro, ¿no? Pero en el fondo éramos amigos, porque yo me acuerdo, en el Colegio Bolívar jugaba un gran basquetbolista, Jaime Ortiz, que fue de la selección Cochabamba también. Y en sus épocas de colegial ya él estaba jugando en la primera y demás. Nosotros también jugábamos, pero nuestros grandes rivales del Colegio Sucre siempre ha sido el Colegio La Salle. Tanto en fútbol no nos ganaba nadie. Casi siempre hemos sido campeones intercolegiales del fútbol. En el básquet, tengo que ser honesto en decir de que del tiempo que yo he estado 4 años en la selección de mi colegio, los 4 años hemos definido el campeonato intercolegial y no le hemos podido ganar a La Salle. Pero nos han ganado con márgenes bien pequeños, no eran unos partidos bien peleados. Entonces había ese tipo de rivalidades. Con el Amerín ni para qué, ni los tomábamos en cuenta. Era una cosa natural, ¿no? Los colegios tenían eso. Había un colegio, el Colegio Mayor Rocha, que también era fuerte en el fútbol, porque tenían un profesor Pozo que se encargaba de hacer selección de su equipo. A nosotros del Colegio Sucre nos robó a un jugador, al famoso Perilla, el Pérez, que jugó, todos los hermanos jugaron en el Wilstermann, y él robaba, no sé cómo, pero se lo llevaba al Mayor Rocha porque quería tener un equipo fuerte. Esas juventudes, Tino, han sido muy valiosas para nosotros, porque hemos aprendido a ser responsables solos. Cuando yo he salido bachiller cumpliendo mis 18 añitos, he tomado mi decisión de ir al vestibular. Mis papás cuando más decían: bueno, ¿quieres estudiar? Anda, te vamos a apoyar en todo. ¿Qué quieres estudiar? Anda a un lado, a otro lado, te vamos a apoyar. Y entonces aquella vez yo fui a La Paz, a mi tía, claro, tenía además obligación de repente familiar, me acogió en su casa, y estando pasando vestibulares, yo no quise ir a Oruro porque le tuve miedo, ¿no? Era una universidad tan famosa, tan temida, la famosa FNI. Entonces dije: no, pues en Oruro. Y mi problema era: si no entro a la universidad, ¿qué hago? ¿Qué hago? Profesor. Sin embargo, mi papá me decía: no te preocupes, algo vas a hacer, ¿no? Te vamos a apoyar. Aquel tiempo un amigo me invitó a Oruro, que era también universitario, es decir, bachiller, y me dijo: ven a pasar carnaval a Oruro. Yo fui a ese carnaval una semana antes. En realidad llegué un domingo para volver el otro domingo, y quería ir yo solamente a la entrada del carnaval, y en esa semana ellos daban examen de ingreso. Y los amigos esos, que ya éramos un grupo, me dicen: ¿y por qué no das examen aquí, ya que tú estás pasando en La Paz?
Les digo, ¿y puedo? Sí, puedes. Me inscribieron al día siguiente, con ellos fuimos a inscribirme todo, y éramos algo así como 240 estudiantes que estábamos postulando, y esas veces no había, como ahora, presión de los papás, que no sé qué, tú tenías que dar el examen de ingreso, pasar primero el vestibular y dar el examen de ingreso. Y bueno, yo fui a dar el examen de ingreso y lo hice bien. Al final logré ingresar. Olvidé de La Paz, renuncié de todo y me quedé en Oruro. Y entonces, orgulloso, pues, porque estudiar y entrar, solo de entrar a la universidad, a la FNI, ya era un orgullo grande. ¿Por qué? Porque es famosa la universidad de ser exigente y tradicionalmente dura, pues, la universidad, ¿no? De esa manera me quedé en Oruro y me puse a estudiar. Obviamente me aplacé el primer año, porque no pude entrar al ritmo de la fuerza que tenía la universidad. Pero no, mi papá también me dijo, no, hijo, la universidad es la universidad. Yo entiendo que es así y tienes todo nuestro apoyo. ¿Y por qué decidiste ingeniería civil? En realidad yo quería estudiar antropología. Salí con esa idea porque me gusta investigar, soy de esas personas que investiga y demás cosas. Y un amigo me dijo, un poco mayor que nosotros, ya universitario, me dice, pero te vas a morir de hambre. En Bolivia, ¿dónde vas a trabajar de antropólogo? No vas a poder trabajar, vas a tener que ir a Egipto, a alguna parte ahí, no sabes ni cómo viven, ni cómo te ganan. Y de esa manera dije, sí, tienes razón. En cambio aquí me dice, puedes estudiar, puedes hacer sanitaria, construcciones, esa vez ferrocarriles y demás cosas, tienes más campo de acción. Y me convenció y dije, sí, estudiar ingeniería civil y de ahí ya voy a ver qué carrera le meto. Pero era el temor terrible de poder entrar primero a la universidad. Claro. ¿No? Ya te digo, de esos 200 de estudiantes hemos entrado solo 61. Con examen de ingreso. Con el examen de ingreso, ¿no? Y en mi carrera hemos egresado 3. Entonces, era una cosa de no poderse entender, pero también era tradición, porque mis antecesores, me acuerdo, había una promoción que era uno estaba egresando. Y en otra habían 4 o 5. Era un poco, se raleaba la gente un poco así, o se quedaba un poco rezagado, pero no eran pues como ahora promociones masivas, una cosa de esas, ¿no? Y entonces en Oruro hice familia con la sociedad. Yo jugaba básquet, era muy buen basquetbolista. De hecho jugaba por el Club de Ingenieros. Yo cuando llegué no conocía a nadie y no tenía dónde dormir. Dije, ¿qué hago? Porque para obtener el internado tenías que tener un puntaje en función de tu vestibular. Como yo no había hecho vestibular, no tenía opción. Entonces dije, la única opción es que me vean jugar y seguro que me van a querer meter al Ingenieros y ahí pongo condición al cuarto. Y así fue, así conseguí el internado. Y empecé a jugar por el Ingenieros y ya era... llegamos un par de jugadores más buenos de Cochabamba y nos hicimos poco menos que famosos de ser los buenos jugadores, buenos deportistas. Y esas veces en nuestra dimensión, en nuestra medida, Tino, éramos pues populares, ¿no? Éramos queridos por unos, por familias, la juventud, las chicas en la calle te señalan, él juega, no juega. En nuestra dimensión, pero éramos famosos, así, ¿no? Y entonces ya, bien adaptado en Oruro, ya jugábamos los torneos nacionales, los torneos locales. Ya era una cosa que para mí es un sueño. Es un sueño. Porque ¿Y cuánto tiempo te quedaste en Oruro? En Oruro he salido bachiller el año 64, 65 he estado en Oruro. Me agarró pues la clausura de la Universidad de Banzer, justo cuando estaba egresando. Entonces me quedé todavía ahí un tiempo. Yo desde el 65 hasta el 75 he estado en Oruro, pero ya trabajando también. Y tuve, no sé si ese toque del destino, no sé qué. Yo lo cuento con mucha humildad, lo cuento con mucha reserva de repente, ¿no? A veces cuesta decir las cosas, pero yo me casé cuando estuve en tercer año. Y no me casé porque metí la pata o por cualquier cosa de estas que los jóvenes tenemos. No, me enamoré definitivamente de la que es mi esposa ahora. Es en Oruro. En Oruro. Ella es orureña. Yo dije, voy a poder estudiar y voy a poder trabajar.
Mentira. Ese año me aplacé. Una vergüenza. Pero no me amilané para nada, ¿no? Era raro porque éramos solo 2 casados en la universidad. Pucha, nos miraban casados los de abajo, ¿no? Y pucha, claro, también ya estábamos más serios, ¿no? Ya no estábamos con chistes, o sea, ya todo era en serio. Y entonces me aplacé ese año y dije, no, esto no puede ser así, no puedo quedarme aquí. Entonces dije, la única manera de poder contrarrestar un poco la economía es trabajando dentro de la misma universidad. Y me dediqué a estudiar un poco más y logré obtener ayudantías por exámenes de competencia. Yo era ayudante de 3 materias. Era millonario, porque me pagaban 600 bolivianos por materia. Con 1.500 bolivianos yo era millonario, ¿no? Entonces, esas veces 45 bolivianos costaba el pasaje de avión de Oruro aquí. Entonces con mi esposa nos veníamos los fines de semana. Así que, bueno, logré estabilizarme de repente, ponerle ya la cosa más en serio. Y cuando egresé, estuve haciendo mi tesis. Y justamente mi compañero, que en paz descanse, me dice, ¿sabes? Hemos discutido harto. Él ya me ganó con 1 año porque yo me casé. Y él estaba trabajando en Cordeor, sí. Habían las corporaciones de desarrollo, ¿no? Sí. Y me dice, necesitamos un gerente técnico para CELA. CELA es como CEMAPA aquí, en Oruro. Y me dice, hemos buscado un montón de perfiles y tú casas cabal para entrar ahí, te necesitamos. Así que te van a citar, vas a ir a hablar y yo te he recomendado también. Le digo, pero no estoy animado a trabajar porque... No me dice, no sé qué harás, pero anda y habla con el jefe. Fui y hablé con el presidente de la corporación y le dije terminantemente, mire, yo le agradezco mucho que se hayan fijado en mí porque mi perfil dice que cuadraba para lo que ellos necesitaban. Y yo les dije, bueno, no, es que no está dentro de mi pensamiento egresar y trabajar. Yo quiero salir trabajando con título. O sea, yo tengo que hacer mi título, mi tesis y no voy a trabajar antes. Y me dice, ¿y cuándo va a dar su tesis? Yo ya estaba avanzado en mi tesis. Era un mes más o menos, fines de mayo. Y le digo, el 13 de agosto yo debo rendir examen, debo defender mi tesis. Lo esperamos. Imagínate que a un joven, para tu primer trabajo que te digan eso, para mí era un orgullo primero. Y un reto que me acordaba y temblaba. asumí ese cargo y lo hice muy bien. Muy bien. Me di cuenta de que estaba bien formado, estaba bien preparado, podía afrontar un problema tan grande como tenía Oruro, que tenían 5 horitas de agua, no tenían más. Yo he trabajado exactamente 1 año y les he dejado con 15 horas de agua. Con 15 horas de agua he rehabilitado, he hecho muchas cosas de ingeniería, he logrado perforar otro pozo en Chayapampita, me apoyaron los jefes y les di agua a los orureños y... Modestia aparte, en La Patria me sacaban unas publicaciones en páginas enteras porque había hecho hartas cosas en Oruro. Así que pude nomás hacerme una buena amistad, me hice querer en Oruro, había la gente que me quería, las autoridades y demás cosas. Y claro que también me quisieron más porque la tesis que yo hice fue una tesis que era completamente rara. Y fue justamente por este amigo que en paz descanse que me dijo, yo le decía, a ver, ayúdame a buscar algún tema, pero que no sea lo mismo de lo que hacen todos. Cáscaras, puentes, no sé qué. No quiero hacer esas cosas. Y me dice, ¿te animarías a hacer algo que no hemos estudiado? Me dice, claro, pues le digo. Y he hecho yo, mi tesis se llamaba Observaciones Ecológicas del Lago Ururu. Y el lago Ururu, sin que se den cuenta los orureños, tenía un valor importantísimo porque te regulaba el ambiente, la humedad, la economía, se explotaba hartos peces, aunque indiscriminadamente. Tenía una flora y una fauna, pero de la más rica que hay en Sudamérica. Y me puse a estudiar eso. Me alimentaron con bibliografía, no me acuerdo mucho el nombre, pero él me puso en contacto con un sudafricano que hablaba castellano. Y esas veces era con carta, no era ni siquiera por correo, internet, nada. Él me ayudó con muchos libros, me mandó en castellano muchas cosas y le tiré el estudio
y me metí al lago con una lancha con motor fuera de borda. Caminé yo todo el lago, he debido entrar unas 10 veces a sacar mis muestras y hacer todo. Hice mi tesis y mis docentes que me auscultaban fueron sinceros y me dijeron: no entendemos nada de tu tesis. Yeah. ¿Y por qué no entienden? Porque usas unos términos que no hay ni en el diccionario común y demás cosas. Y había un ingeniero, Guillermo Rosso, muy conocido, un peso pesado, digamos, ¿no?, de la universidad. Y me dijo: yo no entiendo nada de su tesis, futuro colega, y tiene que aclararme muchas cosas. Había llevado su cuaderno con un montón de preguntas, porque yo nunca había pasado siquiera, ni en toda la Universidad Boliviana no había la cátedra de ecología. No había. Yo estudié desde cero. Y pude capearla bien, pero no me dieron la nota que yo merecía. Yo estaba esperando solo 51 porque en tu título no dice la nota. No, claro. Yo quería tener título y punto. Me calificaron con 61, creo. Yo salí brincando. Pero fue una tesis muy... ¿cómo te diría? De mucho aporte. Más que de aporte, la gente comentaba mucho porque causó un impacto, porque mi tesis duró 5 horas. Desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche nos enfrascamos en discusiones y un montón de cosas. Y cuando yo ya fui gerente de CELA, este mismo ingeniero hizo un ciclo de mesas redondas en Oruro y puso el tema del lago. Y yo era el expositor. Y ahí me desagravió. Fue otra cosa de orgullo, Tino. Porque él dijo: yo fui su tribunal y fuimos injustos en calificarle la nota que le enviamos, porque ninguno de nosotros sabíamos y debíamos calificarle 100 y le hemos calificado otra nota. Él ha hecho algo valedero para Oruro, nos ha aportado con este estudio y demás cosas. Un poco me desagravió y me llenó de orgullo, desde luego. Pero bueno, en Oruro estuve así, me hice querer mucho en el deporte como profesional. Trabajé un año y un par de meses más y después también dije: ¿qué hago yo en Oruro? No tenía muchas perspectivas de crecer como profesional. Y me fui buscando trabajo, fui a Santa Cruz, no me gustó el clima. Y me estuve retornando a La Paz y ahí un amigo me dice: ¿dónde te...? Me estoy yendo, le digo: estoy de vacación, pero no he encontrado pega. ¿Cómo que no? ¿Tú te quedas aquí? Y fue una fortuna que este amigo, el Osito Villegas, que era muy amigo mío, que vivía en el internado junto conmigo, me llevó a la alcaldía de La Paz, que no era precisamente para la alcaldía, sino la alcaldía aquella vez estaba de alcalde don Mario Mercado Vaca Guzmán, que era el gran presidente del Bolívar. Sí. Y estaban haciendo el Plan Integral de Desarrollo Urbano de La Paz, que ningún otro departamento tiene hasta el día de hoy. Y La Paz, todo lo que crece, todo lo que hace, yo no lo desconozco, porque hicimos ese plan. Y todo lo que hacen yo ya sé, ya conozco todo lo que había que hacer. Y entre muchas de esas cosas, en las discusiones técnicas, en un día de esos, con los españoles que estaban haciendo el estudio de prefactibilidad, en La Paz había un problema: cómo unir Sopocachi con Miraflores. Había que ir hasta el Cinnamon Campeón y darse la vuelta, y era todo un problemón. Y entonces... yo les digo: ¿y si le metemos un puente sobre el río Choqueyapu? ¿Cómo? Puta, imposible, son casi 120 metros de largo, no puede ser. Y hoy se ha hecho ese puente, y han hecho otro más, ya hay dos puentes de las Américas. Y La Paz funcionó hasta que yo salí de La Paz para venirme aquí, y funcionaba bien porque había respeto, habían autoridades muy visionarias, habían cosas que La Paz estabilizó todos los taludes de toda la periferia. Ahora viven hasta en la última punta del cerro en La Paz, gracias a esos trabajos que hicimos. Así, Tino, y en el deporte, desde que yo llegué fuimos campeones con los ingenieros. En los campeonatos nacionales siempre le hemos peleado la punta. Éramos bastante temidos en el deporte del básquetbol. Y de ahí es que tengo muchos amigos y añoranzas que te llenan de satisfacción. No, sin duda. No, es una cosa que solo cuando vives de esa manera, a algunos deportistas les digo: no sabes lo que es entrar a un coliseo, pero donde no entra ni una paja más, y que unos te insultan y otros te vitorean, ¿no? Era una cosa. ¿En qué circunstancias vuelves a Cochabamba? Por circunstancias naturales, Tino.
Yo debía haberme quedado en La Paz. Un poco me he arrepentido porque yo decía, pucha, en mi hábitat, en Cochabamba, tierra más apacible, de repente, nos iremos a Cochabamba. Yo tenía ya el terreno porque me dejaron mis papás, de mis abuelitos. Tenemos allá, empezaremos a hacer una cosa. Y yo me vine aquí y ahí sí me di cuenta de que no es muy fácil tomar una decisión así. Porque cuando yo llegué aquí el año 89, era un ilustre desconocido. He buscado a mis amigos y a todos, no encontraba a nadie. Y dije, ¿y ahora qué hago? Dije, aprovecharé mi dote de ser profesor, porque también fui docente en Oruro. Puse mi avisito en el periódico de que se dictaban clases de matemáticas física con garantía. Y ¿cómo vas a garantizar a un chico? No, yo sé cómo los voy a hacer. Y evidente, de todos los chicos que he tenido, han debido ser unos 200 alumnos que he debido dar clases, ninguno se ha aplazado. Y así me he hecho campo en Cochabamba. Me ha costado, ha sido duro porque mis hijos todavía estaban estudiando en el San Calixto en La Paz. Entonces las pensiones y demás cosas, yo tenía que solventar aquello. Así que me abrí un poco de campo aquí, amigos encontré, otros me ayudaron y caí bien. Fui gerente técnico del Country Club. Ahí he estado 8 años. Y más mi deporte y demás, hicimos florecer el Country Club. Lo que es ahora el Country Club, más casi todo lo que es ahora, lo hemos transformado nosotros, con esos directores que han venido y demás. Y después dije, tengo que hacer algo por mi pueblo. Me entró el bichito de meterme a la política. Me decían, tú hablas bien, disiernes bien, eres pertinaz, te peleas con estas cosas. Pero además hablas quechua. Claro que sí, parrani puni. Yo parlanqui. Entonces, siempre digo, ¿no?, que mi idioma materno es el quechua, porque desde chiquitos hemos aprendido en nuestro hábitat, pues porque estábamos en nuestro hábitat. Entonces, dije, me meto a la política, pero hice un equipo técnico para Colcapirua, porque Colcapirua hasta ese momento, era el territorio más rico de Cochabamba. Si bien como cantón era cantón de Quillacollo, pero como área era grande. Agrícola fundamentalmente y apetecido por todos, ¿no? Entonces, lo que es ahora la PIL estaba dentro del territorio de Colcapirua. Lo que es la Coca-Cola estaba dentro del territorio de Colcapirua. Lo que es la aduana están en el territorio de Colcapirua. Y entonces teníamos cualquier cantidad de plata por impuestos. Y nos apareció un alcalde sátrapa de esos que nos robó mucha plata. Yo me metí, volví y me convertí en el presidente del Comité Cívico de Colcapirua. Que mi papá en sus épocas era presidente del Comité Pro Colcapirua y su añoranza era crear la 5ª sección. Lo logró. Y entonces yo dije, bueno, tengo que continuar para darle mayoría de edad a Colcapirua. De esa manera empecé a hacer un equipo y dije, pucha, le tenemos que ganar con esta plata, podemos hacer fantasías en Colcapirua. Pero no fue así. La peleamos duro en la creación de la 5ª sección y Quillacollo políticamente nos ganó. Había muchos más MNRistas y la pregunta era clara. Y decían, si ustedes tienen todos los impuestos de estas grandes empresas, ¿con qué vive Quillacollo? Porque Quillacollo de Vinto es hasta Tacata. Y Colcapirua es hasta el Guayculi. ¿De qué vamos a vivir nosotros? Entonces, había un ministro Anaya que de un plumazo lo borraron y dijeron, nada, los límites van a ser estos para Colcapirua. Ya estábamos cansados porque estaba bloqueada la Blanco de Galindo como 20 días y nos ganaron de esa manera. Entonces yo me metí a la alcaldía, busqué un partido político, no pude conseguirlos porque todos los partidos políticos ya son pues avesados, amañados, en fin. Entonces logré ser alcalde de Colcapirua y hasta ahora la gente consciente recuerda y dice, no, nadie como el ingeniero Padilla, o sea... Primero por honestidad, por capacidad y porque se ha transformado el pueblo. Y en esas cosas he querido recuperar el valor que tiene mi pueblo. ¿Sabes, Tino? Colcapirua, yo digo porque no hay otro quien nos haya parangonado, es el pueblo más antiguo de Cochabamba, sino de Bolivia. Porque aquellas veces de cuando era Cochapampa,
el patamogo más grande era Colcapirua. Y entonces ahí la gente de esos años, indudablemente indígenas, vivían ahí, pues, y con lo que escurría de la cordillera sembraban, hacían lo que fuera, se enterraban en su misma casa y demás cosas. Hemos encontrado restos arqueológicos, restos humanos, la última vez hace ya unos 15 años, y esa osamenta de una mujer de 1,45 de estatura la hemos encontrado completita. Con la universidad hicimos los análisis, y esa osamenta tenía 1930 años antes de Cristo. Y más los 2000 años, pucha, obviamente tenemos 3900 años de vida en Colcapirua. Claro. Que ya Colcapirua se ha vuelto un pueblo dormitorio. Los colcapiruenos ya somos muy pocos, y los que van allá no les interesa nada, ¿no? Grandes terrenos de cultivo ahora son urbanizaciones. De hecho, los famosos juturis, ¿sabes qué es el juturi? Sí, claro. Una vertiente de agua. Toda la parte de Tiquipaya, Colpapampa y demás eran llenos de juturis. Eran unos terrenos pero impresionantes de verdor. Y las urbanizaciones han ido pozo para hacer sus tanques de distribución, los han secado, o sea, nos hemos vuelto desérticos. Así que ya no podemos hacer muchas cosas en lo que es la parte arqueológica. Y también hemos tenido alcaldes que en su ignorancia han destruido, digamos, ¿no? la historia de Colcapirua. Porque Colcapirua era el referente de todos. Hasta cuando mi papá estaba vivo, en el año 2004 ha muerto él, mucha gente de Colcapirua iba a comer allá, porque el plato tradicional de Colcapirua es el conejo, el cuy. Entonces tú allá podías ir a comer una buena changa de conejo o un buen coco de conejo. No conocíamos mucho el lambreado, pero sí el apanadito por presitas, así nomás era. Y en mi pueblo podías comer el verdadero jarbiucho, ¿no? Eran los platos tradicionales, porque cultivábamos haba, alfa y demás cosas. Ya yo en mis investigaciones he llegado a la conclusión de que Colcapirua es el precursor de la economía de escala. Porque mi abuelo era arriero, y habían un par de arrieros más, 3, 4 arrieros en Colcapirua. Y el arriero era una persona que tenía mulas. Y las mulas las usaban como transporte, ya sea de carga y de correo. Y mi abuelo hacía eso, o sea, salía de su casa, rumbo a Oruro, llegaban a Potosí, Oruro, La Paz, y mi abuelo tardaba 6 meses y volvía, unas cosas así. Seguro que hacían trueque, además, ¿no? Claro, hacían... Eran cosas así que ellos, los muleros, los arrieros, en el pueblo decían, mucha gente decía, pucha, el Tino tiene 190 mulas y va a ir a otra parte a comer, ¿no? Sembraremos alfa, sembraremos cebada, lo que sea. Y entonces tú contratabas eso y empezaba la economía. Se empezó a perder un poco, cosechar habas y demás cosas, porque era más lucrativo que yo te alquile para tus mulas y hacer otra cosa. Y entonces ahí ha empezado a nacer muchas otras cosas, y para colmo, ancestralmente hacíamos pues las ollas, los mancayutas. Se hacían las ollas, no solo ollas, habían ollas, y en las ollas, en los cántaros, había un montón de modelos, ¿no? El huirqui, el puño, la huipula, y eran modelitos de diferente, y la misma olla. Yo todavía tengo una ollita de mi mamá que tiene, ¿cuánto? 40, 50 años. Las ollas que hacen ahora en el Valle Alto, 3 cocinadas y se rajan, ya no sirven. Pero hacíamos unos cántaros que eran los huirquis famosos, unos grandes, que yo me paraba al centro y me tapa. Para elaborar chicha. Para hacer esas cosas. Y entonces en Colcapirua, yo haciendo las investigaciones decía, Colcapirua, un poco de Tiquipaya y Quillacollo fundamentalmente, hemos mantenido al país buenos años con el impuesto a la chicha. Porque nadie se acuerda ya ahora del impuesto a la chicha. Claro. Pero el impuesto a la chicha sostenía al país, como los mineros antes. Nosotros, antes que ellos, manteníamos el país con el impuesto a la chicha. Era terriblemente. ¿Quién no consumía chicha?
no tomabas más que chicha, no, nadie conocía ni roncito, ni nada de eso, o pisquito, ¿no? con nada Claro. más. Ahora, por eso les decían mancayutas. Sí, porque mancayuta en realidad su traducción al castellano sería alfarería, no somos alfareros. Alfareros. Pero claro, mancayuta es canco caikunaga. Entonces, un poco despectivamente nos decían, pero para la fiesta de Urcupiña se hacían estos cántaros grandes que llevaban a la feria Quillacollo y vendían todos los chicheros, comprábamos, al Valle Alto igual. En el Valle Alto nunca han hecho estos cántaros grandes, los huirquis ni los huichis, no han hecho esas cosas, pero tenía su sentido. Pues. El lavador que tú conoces, el bañadorcito para lavarte la cara, era el chillami, pues. Y el chillami lo cuidaban tanto que no se rompía tampoco, ¿no? Eran unas cosas casi eternas. Era una cosa interesante. Si hubiera sabido de esto, te hubiera traído una fotografía. Yo en el icono de mi Facebook tengo, aunque lo he cambiado el otro día, una fuente de agua que es única en Cochabamba y en Bolivia. Con todos los modelos de los cantaritos he hecho una columna y con el chillame arriba he hecho una fuente de agua. Y de un cántaro grande le he puesto la base para que chorree el agua ahí. Y de la mitad del cántaro, de la parte de la barriga que es un poco más anchita, eso he cortado, esa es la base de la fuente de agua, y la otra la vuelcas y es el horno de barro que tienes para hacerte pan, que así nomás también se hacía. En realidad yo soy un poco costumbrista, un poco tradicionalista con mi pueblo, no me cambio fácilmente de dejar de comer el mote, el tostado, el hacerte un pan en tu casa, que en quechua, cuando tú te haces pan en tu casa se llama el jatichico. Jatichico es una cosa, dicen, ¿no? Entonces ya sabes que se va a hacer pancito. Entonces huele el pan en todo el barrio, ¿no? Alguien está haciendo pan. Entonces, esas cosas, Tino, de un pueblito así tan lindo, se está perdiendo por estos políticos que se han ido a empoderar de Colcapirua y no han sabido valorar por su ignorancia, porque han llegado personas extrañas, los mineros nos han avasallado. Y no es que estemos en contra de ellos, pero no han mantenido la tradición, han visto la ambición de poder enriquecerse, de hacer cualquier cosa mañana. Y eso duele harto, pero no dejamos de ser colcapirueños, ¿no? Estamos bien. Y dentro de las costumbres que había también, Colcapirua era temido en la rayuela. Mi papá era un rayolero, pero de primer nivel. Él nos contaba cada cosa que hacía con los del Valle Alto, con eso. No les ganaban nunca. ¿No? Y hasta ahora hay muchos que todavía tienen tradición de jugar la rayuela. Yo también juego, me defiendo bastante bien, pero no pues del nivel de mi papá ni de ellos que jugaban en las cosas. Que era además, como tú vas a jugarte al Prado con tu roncito, un cachito, ellos eran pues una rayuela en la tarde, ¿no es cierto? Y enseguida comer tu changuita de conejo, una cosa de esas. Esas costumbres se están perdiendo. Ya poco menos se han perdido. Y las familias tradicionales como yo, todavía algunos amigos les hacemos degustar en la casa esas cosas que algunos de mis amigos me dicen, ¿y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? Mira, les digo, yo no te voy a invitar a otra cosa que no sea un buen callo con papa huayco, nada más. Pero hermano, por favor. Claro. No, porque... A ver, siendo alcalde, ¿qué aportes has logrado hacer, César? Primero lograr definir la territorialidad de Colcapirua. Aquella vez me acuerdo que con el Instituto Geográfico Militar logré restituir todos los hitos del límite de Colcapirua para que no hayan estas peleas que existen ahora. Yo ya los visionaba. Con Tiquipaya. Con Tiquipaya. Pero ahora entre gallos y medianoche han empezado a mover, han empezado a hacer muchas de esas cosas y demás. Y entonces he revalorizado lo que era Colcapirua, he recuperado nuestras costumbres y he impuesto pues un orden, porque en Colcapirua, como te digo, teníamos tanta plata que el alcalde caminaba con su chequera aquí y decía, ¿dónde vamos este fin de semana? Ya nos iremos con los directores, anda a cobrar al cajero. Cobraban y iban a chupar así, nadie les decía nada, no había control social, no había nada de esas cosas. Hasta quemaron la alcaldía, porque cuando yo fui presidente del comité cívico les pesqué y les pisaba los talones, lograron quemarla a la alcaldía con todos los documentos pensando que iba a desaparecer todos los antecedentes. Y no fue así. Entonces,
el orden, el haber puesto y el haber hecho una planificación para Colcapirua. Porque si no planificas, yo he aprendido en lo que yo te decía con esta planificación en La Paz, y no eran cualquier cosa, pues yo he trabajado con las empresas más grandes del mundo, con la BRGM y la BCOM, que hasta ahora son francesas, que su especialidad es hacer planificación. Entonces en Colcapirua decía, yo tengo que dejar todo lo que... Tiene que estar planificado esto para que crezcamos enseguida. Claro. ¿No es cierto? Entonces he empezado a poner orden, les he empezado a quitar, a cortarles un poco las uñas a los dirigentes, porque no faltaba un dirigente que venía y te decía, ingeniero, a vos no te va a tocar nadie. Yo te voy a apoyar con toda mi gente, todo, pero necesito estito, necesito el otrito, y yo no les he dado chance para eso, para nada. Yo les he dicho, no, aquí trabajas tú, trabajo yo, y punto. Y de esa manera hemos logrado ordenar el pueblo, recuperar muchas cosas, los valores arquitectónicos y ancestrales que tenemos en Colcapirua. Y hemos apoyado mucho a la juventud para que pudiera tener, hemos hecho con los colegios, por ejemplo, orientaciones vocacionales para que puedan, ahora un bachiller que vas a estudiar no sabe qué va a estudiar. Pero ha durado muy poco porque esas cosas son tan efímeras que se pasan, ¿no? Y de repente lo más ponderable de mí es que he roto absolutamente toda la corrupción. Se han recuperado no hace poco. Les corté de tal manera las uñas que no podían recuperarse, porque creé también sistemas que no puedan hacer estas cosas. ¿No? Hoy en día, para decirte algo, éramos 127 empleados, incluido yo como alcalde. Ahora son más de 1.200. ¿Qué hacen? La alcaldía no ha crecido más tampoco, ¿no es cierto? Pero son ejércitos. Por una parte, y por otra es el criterio del sistema actual, que han creado ejércitos de gente que los va a defender en su momento porque no van a querer perder la pega. Pero tampoco tú como alcalde les vas a poder decir, bueno, sentate nomás ahí, te voy a pagar de que no hagas nada. La ley no dice eso, ¿no? Eso deben imaginarse, pero estamos mal actualmente en Colcapirua. Tú ves las peleas que hay con Tiquipay, el alcalde está metido en cosas corruptas, está perseguido por un lado, por otro lado. Realmente da vergüenza, da vergüenza. Y nuestros antepasados en Colcapirua no han ni soñado que podríamos tener estas cosas. Ahora, César, si hablamos de logros personales, ¿cuáles destacarías? A ver, primero, como profesional, ya te digo, el haber sido parte y el haber sugerido gran parte de lo que es la ciudad de La Paz, porque La Paz era en ese momento la ciudad más inestable, porque en todas las laderas tienen ríos. Yo he logrado ser jefe del departamento de canalización, que se llamaba, y en mi inquietud logré hacer una identificación de todos los ríos y arroyos de La Paz, y logré identificar a 180 ríos que convergen al río Choqueyapo. Entonces logramos hacer sistemas de trabajo, logré pedirle al alcalde para que podamos trabajar con la GTZ de Francia, de Alemania, de poder trabajar con los ingleses, pues nos ofertaban todo, pues en La Paz esas veces basura y demás cosas. Entonces, y siempre me jacto un poquito de haber sido no el ideólogo, el que sugirió hacer el Puente de las Américas en La Paz. Y entonces, la planificación urbana para mí ha sido, digamos, mi logro más grande, porque gracias a eso puedes visionar una ciudad, un pueblo, una ciudad, y puedes estar seguro de lo que tú vas a hacer. En este momento, Cochabamba, y me va a gustar que me apoyes, seguramente Dios quiera que a los últimos días de enero voy a presentar un libro que se llama ¿A dónde vas, Cochabamba? Porque ahorita Cochabamba no tiene rumbo, no tiene derrotero, porque al sembrar, poner florcitos, buenos jardines, lo que fuera, llega el invierno y no vas a tener flores, ¿no es cierto? Entonces, no sabemos dónde vamos, porque Cochabamba debería tener claro qué va a hacer mañana y pasado mañana. Eso es lo que no tenemos. Entonces yo voy machacando para que haga eso. Pero entonces tú ya tienes la respuesta. Claro. ¿De a dónde vamos? Claro. Creo tener un input de conocimientos, Tino, con todo lo que me ha tocado trabajar. He sido bendecido por
por Dios, porque me ha dado oportunidad de trabajar con verdaderos leones, en las que yo me he impuesto. Ya te digo, en la ciudad de La Paz, yo entré como supervisor nomás y he acabado como coordinador de un proyecto tan grande y ya he aprendido y me he topado con leones terribles y me he hecho respetar. Me he hecho respetar como boliviano y eso me sirve hasta ahora, ¿no? Entonces eso habría que hacer en todas las instancias, en todas partes. Solo para decirte una cosa, el transporte aquí en Cochabamba es el más caótico, más que en La Paz. Y sin embargo, el alcalde está seguro de que eso es transporte masivo. Y José Orellana, que es el dirigente de los transportistas, está absolutamente seguro de que él dirige el transporte masivo. Ni por asomo, eso, cualquier cosa menos transporte masivo, ¿no es cierto? Todo porque tú ya estás, ¿cuántos años en Cochabamba? Un poco más de 50. Nunca has escuchado una campaña ni de educación ciudadana, menos de educación vial. Nunca. Y eso es básico para que la gente no bote su cáscara por el micro a la calle, a la acera, ¿no es cierto? Entonces creo tener un bagaje de conocimientos y de experiencia que me permiten poder codearme con otros profesionales que podrían sacar buenas cosas, porque la ingeniería civil es pues bien dinámica, ¿no? En cuanto a control de torrenteras, por ejemplo, yo me fui a meter un día a Tiquipaya y les dije, no se hace eso con lo que están haciendo ustedes. Nunca se te ocurre meterle a un río para que haga en la encauce de un río a una retroexcavadora o oruga. Cuando venga la riada se lo va a llevar a tu retrit, tu cucharita. Eso se hace con tractores grandes que puedan trabajar, y en serie se trabajan esas cosas. No, pues no tenemos esa costumbre ni ese miedo. Nunca hemos tenido muchos ríos donde hemos trabajado de esa manera. En cambio, en La Paz, ya te digo, en esos momentos que yo trabajaba de joven, ya nos faltaba tiempo y de todo. Yo me he topado con ingleses, con alemanes, con un montón de gente que al final me he hecho querer porque yo conocía más que ellos en muchos casos. Vinieron una vez a La Paz unos delegados del Banco Mundial a hacer una investigación de La Paz y me hicieron enfrentar y yo empecé a hablar de La Paz y me di cuenta de que me estaban sacando todo lo que yo conocía y lo estaban traduciendo ellos en algo que podían presentar. Cuando yo cerré mi válvula no pudieron ya ir más adelante y entonces yo les decía, tienen que estudiar, ustedes han venido a decirnos qué es lo que tenemos que hacer y no yo lo que quiero hacer. Es muy diferente. Y entonces, dentro de esos logros, Tino, una vez me he peleado en La Paz, ya cuando fui alcalde, me he peleado con la cooperación internacional. Y la cooperación internacional se quejó aquella vez porque no hacíamos nada los bolivianos. Y no era eso, sino que hay una trampa terrible que en algún otro momento te voy a contar. Pero yo fui a pelearme a La Paz porque mi alcaldía había puesto $120,000 para hacer el alcantarillado de un barrio. Y 5 años atrás no habían puesto más nada. Y yo fui a reclamarle eso a una Marta Samper, que era la cónsul de Canadá, que era nuestro benefactor. En gran asamblea le dije, yo he venido a que me devuelva mi plata. ¿Pero cómo? Pero claro, le digo, usted está agarrando mi dinero, $120,000, y yo no tengo ni un metro de alcantarillado. Y yo quiero que me devuelva. Mi municipio no es pobre. Yo tengo con qué solventar, y así que quiero que me devuelva. Ella estaba informada de que ya habíamos acabado la obra. Wow. Y le dije, no, usted me devuelve mi plata. Me puse hasta torpe. Y con la señora arreglamos, se logró arreglar aquella cosa, pero no quedó en eso, sino que la cooperación internacional me llama a una reunión y me dicen, ¿por qué usted está beligerante con nosotros y nosotros les ayudamos? Yo les digo, ¿saben por qué? Porque yo tengo el informe de que sale una cantidad de su país aquí, y aquí yo recibo solo el 30%. Yo no sé dónde está la trampa, le digo, no me interesa, pero yo quiero recibir ese 100% que ustedes nos mandan, por una parte. Y por otra parte, yo quiero que ustedes me ayuden en lo que yo necesito. Claro. No en lo que ustedes creen que yo necesito. Fue fácil hacerse entender. Ellos vienen porque te ayudan en algo y en los insumos se los recuperan. Claro. Entonces yo no les permití hacer eso. Les dije, quiero que me ayuden en lo que yo necesito y no en lo que ustedes creen que yo necesito. Y desde aquella vez la cooperación internacional ahora pregunta qué quieren.
La pucha, ahora ya viene el grave problema de que las autoridades no saben lo que quieren. Entonces ahí están perdidos. Y ellos se quejan, dicen, no tanto, y no nos aprovechan los bolivianos. ¿Por qué? Porque ahora ellos quieren que tú les digas, esto quiero. ¿No? Ahora, en Cochabamba, ¿qué es lo más prioritario que se debería encarar? El agua. El agua. Sin lugar a dudas, el agua. Yo he detectado una veintena de cosas que son grandes problemas para Cochabamba que están irresolubles de hace más de 30 años, 40 años. El agua primero. El agua ya está desfasado en más de 30 años. ¿Y qué pasa con Misicuni? No está concluido. Es fácil darse cuenta, no me pueden entender, hasta me amenazan. Y yo les digo, a ver, es fácil. El proyecto de Misicuni hace 60 años que se comenzó y decir necesita agua Cochabamba. Hace 40 años debería estar acabada para 1.350.000 habitantes, dice el estudio original. Ahora tenemos 2.200.000 habitantes y no está acabado Misicuni. Es pues fácil darse cuenta de que el agua no te va a alcanzar. Ni así lo acabes Misicuni. Y entonces yo les digo, no acabaremos Misicuni, buscaremos otras fuentes que ya hemos detectado nosotros como técnicos en Cochabamba, que en su momento te voy a dar como primicia. Y soy celoso en eso porque te roban facilito los proyectos. Cochabamba tiene solo dos fuentes de agua dulce en Cochabamba que podría solucionar su problema para tener agua a las 24 horas toda tu vida. Y la cantidad que tú quieres. No estaríamos haciendo campañas de que ahorre el agua, gotita a gota, mentiras. Una ciudad no vive así. No vive así. Ese es el primer problema, Tino, que no está bien concebido. Está fanáticamente defendido, ¿no? El alcalde dice, es mi proyecto y esto se tiene que acabar. Si con ese precio que el que quiere acabar podríamos solucionar nuestro problema. Pero no hay la hidalguía de decir, a ver, cochabambinos, nos juntaremos. En este momento, en Cochabamba están trabajando una centena de profesionales que han venido de Europa, de la OMS, de todas partes. ¿Para qué? Para hacer una cuantificación del agua. ¿Para qué? ¿Para qué? Yo no digo, no tiene sentido. Van a llegar a la conclusión y van a decir, sí, falta agua para Cochabamba. ¿Y qué van a hacer ahora? ¿Le van a ordeñar a la cordillera? ¿Qué van a hacer? No tiene sentido, digamos, en medio camino hacer eso. Se debían haberlo hecho para comenzar el proyecto, ¿no es cierto? De hecho, yo ya conozco eso, no es eso. Luego la basura. La basura se ha convertido en un instrumento para que los vecinos de allá lacerantemente puedan negociar su salud con basura. Porque ahí en Caracara tienen todo. Tienen cancha de fútbol iluminada, tienen poste, tienen todo lo que tienen. Están negociando sus necesidades con basura. Eso no es posible. Eso no debería ser. Ya deberías ubicarse en otro lugar lejos, lo que fuera. Es que va a ser muy lejos, que va a costar. La basura, que cueste lo que cueste, cuando la gente sepa que tienes un servicio de primera, te va a pagar. Ese es un problema irresuelto. Y aprovecharé de este programa. Yo una vez tuve la suerte de trabajar en La Paz y nos ofertaron los italianos un sistema de procesamiento de basura. Y también estábamos trabajando con el tráfico, con este inglés, y se hizo muy amigo conmigo porque era relativamente joven, era un poco mayor que yo. Y me dice, César, te tienes que convencer definitivamente de que ustedes los bolivianos son pobres. Discúlpame, me dice, no te quiero herir, pero son pobres. ¿Y qué te quiero decir? Me dice, de un pueblo pobre su basura es pobre. De un pueblo rico su basura es rica. Cuando hagan ustedes una planta de tratamiento, cualquier cosa, a los 2 meses les van a decir, quiero más basura, ya no van a saber qué basura darle. Y entonces yo digo aquí en Cochabamba, cuando tú comes un conejito, una gallina, tu huesito bien cascadito lo botas, ¿no? Ese es el tema. Entonces, había que llevar lejos sin mucho preámbulo. Porque hoy hay tecnología, quieren hacer siempre una planta de tratamiento. Y yo soy de las personas de pensar, de decir, si Suiza, Inglaterra o Francia tienen el mejor sistema de tratamiento de su basura, en sus orígenes estaban igual que nosotros. Claro. Pero ellos viven de otra manera, tienen otro modus vivendi. ¿Cómo quieres trasladarlo a nosotros cuando tenemos otra forma de vida, otro modus vivendi? No va a funcionar. En cambio yo digo, ¿por qué no la universidad, con su facultad de ingeniería que tiene ahora, les dan a los jóvenes para que puedan administrar científicamente la basura y que puedan determinar realmente qué necesitas hacer?
para Cochabamba. Entonces vamos a sacar de repente un sistema que sea diferente de Francia o de Inglaterra a nuestro modo, pero vamos a ser nosotros los que vamos a definir nuestra situación. El otro tema es el tráfico. Aquí en Cochabamba hacen lo que les da la gana. Los accidentes y de todo. Ha habido una vez en la que al hijo de un ministro lo ha atropellado un camión y no sé qué cosa. Ni él ha podido solucionar. Cuando estaba Tuto Quiroga de presidente, murieron casi toda su familia en un accidente en el tramo Cochabamba-Oruro-La Paz. Yo dije, esta vez van a poner orden en la carretera. Mentira, no ha pasado nada. Ahora que hay doble ruta Oruro-La Paz, siguen habiendo accidentes. Es que algo pasa, ¿no es cierto? Hay algo que no está bien. Entonces, en las ciudades deberían haber transporte masivo, pero debería haber conjuntamente con los dirigentes, es decir, a ver, estudiaremos transporte masivo. No me vengas a decir que porque tú manejas las 24 horas sabes más de transporte masivo. No es así, esto es científico. Listo, nos pondremos a estudiar y lo que tenga que salir va a salir. No hay, porque la autoridad quiere ser popular, ¿no es cierto? El problema de La Pampa, ni para qué te digo. Ni para qué te digo, o sea, de aquí a poco, alguna vez yo he visto y tengo algunas fotografías de que en la esquina de la San Martín y de la Jordán venden papas. Venden papas, o sea, nos estamos volviendo un mercado grande. Sí. Entonces, ¿de qué ciudad de primera estamos hablando? Claro. ¿No es cierto? Ahora es otro tema muy álgido, que la autoridad, además de ser autoridad, debería ser líder. Debería educar a su pueblo. ¿No es cierto? No buscar popularidad, educarle. Es igual que tu papá. Pues. Tu papá, a veces a tu papá te da ganas de contestarle, pero te está enseñando. Claro. ¿No es cierto? Ya para acabar la entrevista, ¿cuál es tu postura como ingeniero civil sobre la laguna Alalay? ¿Qué se debería hacer? Porque ya no tiene agua. No tiene agua, pero puede tener. ¿Cómo? Hay que aprovechar, en algún momento va a llegar el agua del río Rocha. A ver, modestia aparte, yo he manejado la laguna Alalay cuando yo era justamente gerente técnico del Country Club. Pasa por ahí. Claro. Nadie se acordaba. Yo llenaba la laguna, yo hacía el control. Yo con el Country Club, no, yo obviamente como técnico he recomendado, el Country Club ha asumido responsablemente. Hemos arreglado las compuertas del ingreso del otro lado, hemos arreglado la canalización, hemos hecho los vertederos, hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, porque también el club necesitaba agüita para regar sus campos de golf. Nadie nos decía nada y no le faltaba agua a la laguna, teníamos nomás el agua. Una vez hicieron un desarenador que no tiene sentido. Tiene algunos problemas en la laguna que hay que tomar las cosas rápidas y urgentes. Por ejemplo, que no debe entrar ni una gota de agua negra. Y entra. No debe entrar. Ese es el veneno, porque dicen, no, las macrófitas. Y en la urea, el nitrógeno para cualquiera de estas plantas de las algas, claro, es pues su tónico más grande. Entonces eso hay que evitar. Y el agua, cuando llegue del río Rocha, al otro lado, yo canalizaría el río unos 2 kilómetros. Limpiaría, porque es un basurero terrible al otro lado por Esperanza, al otro lado del cerro. Cosa de que con vertederos podría regular yo de que entre a la laguna agua sin basura. Que me digan que el agua está contaminada y que no sé qué historias y historias. Yo justamente pondría vertederos para que se airee el agua, porque cuando tú aireas el agua se produce harta demanda bioquímica de oxígeno y no hay bicho que viva con el oxígeno. No hay bicho que viva. Con ese criterio han puesto esas cositas en la laguna por la 9 de abril para que bombees y haga aireación con ese objeto. Eso lo podemos hacer ahí arriba. Luego han dicho, yo les sugería hace tiempo, drenen de una buena vez, háganles larguitas y vacíenlo la laguna de una buena vez. Y así van a poder sacar rápido los lodos. Yo no sé realmente qué están haciendo, Tino. Yo he ido a ver, y en la parte sur están excavando bastante profundo, están sacando de ahí, pero no sé realmente. Yo he leído el estudio que han mandado a hacer y no dice nada de esas cosas. El mayor conflicto que ellos tenían era decir, ¿dónde vamos a poner toda esta basura, toda esta tierra? ¿Dónde la vamos a poner? Y no hay un concepto claro. Yo en su momento había sugerido de hacer un pequeño murete en la parte sur, que son casi 2,5 kilómetros,
y con gaviones. Elevar un poco aquello, inclusive de la avenida que va a la feria, de repente 50 centímetros, 1 metro más, y ahí lo puedes poner todo y tener cancha arriba y tener unos miradores y demás para la laguna y tener agua de lluvia. Pues nunca ha tenido agua cristalina, nunca ha tenido. Y esa agua del río Rocha, nosotros dejábamos pasar el turbión, al otro lado cerrábamos las compuertas, y en época de lluvia hay un momento en la que ya viene más clara. Claro. Ese momento metíamos el agua, las 24 horas, todo lo que podíamos. Hemos llenado varias veces la laguna. Yo creo que no hay que ser tan dramáticos con la laguna Lalay. Los medioambientalistas, los biólogos son extremadamente dramáticos. Hay que ser un poco más prácticos, ¿no? Toda la simbiosis que hay en esa laguna se va a regenerar en la medida de que le pongan el pecho, como quien diría, a esa simbiosis, a ese ecosistema. No ha faltado alguien que me ha dicho, ¿cómo lo vas a vaciar la laguna? Se van a ir los patitos, no van a volver. ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo? Pues los patitos, los garzas, las cigüeñas y demás son aves migratorias. Claro. Donde ven ahorita se van a sentar, no te preocupes, ellos van a llegar nomás sin que los traigas, van a venir nomás, no hay problema. Pero hay ese tipo de criterios. Claro. Las totoras nos estaban comiendo, eso había que sacar un montón. Cuando yo estaba en el country club, no había tanta totora. De hecho, con el club también fue otra buena acción que ante mi sugerencia hicieron. Toda la arboleda y la vegetación grande que tú ves de pinos y demás, de un montón de ciprés que hemos colocado ahí al borde del camino para entrar al aeromodelismo, a la aurora, eso lo ha colocado el country club. Eso no le ha costado a nadie. Nosotros hemos comprado de Chimboco aquella vez cerca de 2,000 plantas, una cosa de esas, y nosotros las hemos regado, las hemos plantado y ahí están creciendo. Ha sido una buena medida para tomar esas cosas. Yo creo que hay que ser un poco más pragmático con la laguna, porque después el alcalde ha dicho desde luego, y eso él lo ha dicho, quiere captar todas las aguas de las vertientes que hay en Calacalá y llevar a la laguna. No le va a alcanzar para nada, pues no es digamos una buena medida. Pero yo creo que habría que esperar nomás. Yo había sugerido de que este año y al año lo dejemos secar, porque el sol mata todo, Tino, todo mata. Las macrófitas, los bichos, todo lo que tú tienes ahí, los microorganismos y demás, hay que ir con un escarificador para poderlos poner al sol y el sol va a matar y sacar una capa de aquello. Pretender bajarle 1 metro, 2 metros a toda la laguna es imposible. Claro. Es imposible. El volumen de lodo que tiene eso es impresionante. Claro. Pero esa capa donde están viviendo los bichos malos, eso hay que sacarlo. Nada más. Y dejarlo que la naturaleza te ayude. No hay que dramatizarnos mucho también, porque cuando llueva no hay que perder la oportunidad de que el río Rocha nos tiene que ayudar. Nos tiene que ayudar. Bueno, César, ha sido grato conversar contigo. Tu despedida del público que verá el programa. Estoy gratamente satisfecho, Tino. Creo que he hablado demasiado, no te he dejado que me preguntes muchas cosas. Pero creo que en alguna medida he respondido a lo que tú querías preguntarme, porque no quería salirme del hilo de lo que podía ser. No, tranquilo. Pero yo te agradezco mucho, primero porque ya te digo, este tipo de programas, este tipo de inquietudes que tienes vos particularmente, porque yo sé que tú eres un hombre inquieto, un hombre que siempre ha estado preocupado por alterarle un poco el conocimiento a los jóvenes, me parece súper excelente. Si tuviéramos de esto más y pudiéramos hacer una corriente de opinión intelectual, sería una maravilla. Yo te felicito y te agradezco por haberme invitado. Estoy gratamente complacido de estar contigo y además de haberte visto después de tanto tiempo. Muchas gracias. Gracias a vos y a tu público. César, el agradecido soy yo, sin duda. Hemos recibido tanto aporte tuyo a partir de la experiencia de vida, la actividad laboral y profesional que has ido desarrollando a lo largo del tiempo. Solo para recordar, César Padilla Bustamante nació en Colcapirua, el lugar donde él ha vivido la infancia, la adolescencia. Nos ha comentado que a la escuela ya vino de Colcapirua a la ciudad, al Crisóstomo Carrillo, y después el Colegio Sucre, luego irse a Oruro para estudiar ingeniería civil, vivir unos años allá, irse a La Paz, contribuir también en el desarrollo urbano de aquella ciudad
ya definitivamente venir a Cochabamba, radicar y establecerse en Colcapirua. En Colcapirua ha sido presidente del comité cívico, ha sido alcalde y es un ciudadano colcapirueño que sueña en su pueblo, que por cierto ha sufrido muchísimos cambios. Pero bueno, estos cambios no solo se han dado en Colcapirua, prácticamente se ha dado en todos los alrededores del cercado de Cochabamba. Pero bueno, él sigue soñando de aportar con esta sabiduría y conocimiento que tiene como ingeniero para que Cochabamba pueda ser algo diferente y que pueda resolver sus problemas que datan de hace muchísimos años. Por ejemplo, el tema del agua, el tema de la basura, el tema del tráfico vehicular, temas pendientes que seguramente se irán resolviendo de a poco. Amigos, ha sido grato estar con ustedes en Memorias que Perduran. Hasta pronto.